Hola, este es el trabajo práctico número 15, dirigido al abordaje de la temática aprendizaje implícito. El mismo apunta a subrayar aspectos fundamentales del texto de Manuel Froufe correspondiente al capítulo 4, Aprendizaje implícito, conocer sin saberlo, perteneciente al libro El inconsciente cognitivo, la cara oculta de la mente. Bueno, aquí intentaremos mostrar aspectos diferenciales entre el aprendizaje implícito y el explícito, también la utilización del fenómeno denominado priming o primado, siempre en términos experimentales, como así también ejemplos de aprendizaje implícito enmarcados en los condicionamientos clásico y operante, y también algunos aspectos generales de los denominadas gramáticas artificiales. Froufe en este texto esboza una definición general de aprendizaje, que él mismo plantea que seguramente estará sujeto a crítica, pero que será utilizada para enmarcar las características particulares de lo que se denomina aprendizaje implícito, definiendo al aprendizaje en general como toda modificación de una respuesta en función de la experiencia repetida con un patrón de relaciones entre eventos. Y si hablamos en términos experimentales, nos estaríamos refiriendo a dos eventos, uno A y otro B, que pueden variar en complejidad y que se relacionan de manera predictiva a lo largo de una serie de ensayos más o menos numerosos, o sea, repeticiones, para poder hablar de un aprendizaje. Por ejemplo, si yo aprendí que 2 más 2 es igual a 4, 2 más 2 sería A y 4 B. 2 más 2 igual a 4. Por supuesto que A, o sea 2 más 2, es una noción de cierta complejidad que antes requirió otras asociaciones. Y 4, que sería B, también. O sea, cada una de estas nociones estarían compuestas por aprendizaje previo. Ahora bien, el aprendizaje implícito se define como la capacidad del sistema cognitivo humano de asimilar con la experiencia, que a su vez implica repeticiones, regularidades ambientales que influyen en el comportamiento, donde el patrón de relaciones pasa inadvertido, porque por ejemplo, A y B son presentados de manera asociada, pero de un modo en que el sujeto de investigación no es consciente de alguna de las variables asociadas. Esto experimentalmente se logra mediante el uso del denominado efecto priming, que luego veremos en qué consiste. Para que se produzca este tipo de aprendizaje, deben estar ausentes la conciencia de las contingencias entre los estímulos, tanto en la fase de adquisición del aprendizaje como en la de recuperación de lo aprendido. Entonces, el sujeto, por un lado, no tiene que haber percibido que aprendía lo que estaba aprendiendo y tampoco poder dar cuenta de por qué actuó o contestó como lo hizo, ¿sí?, haciendo referencia a las contingencias participantes en el evento. Aquí el autor hace una diferenciación entre este aprendizaje implícito del que estamos hablando y lo que es conocimiento procedimental, donde el sujeto no puede dar cuenta cabal de cómo es la relación de eventos implicados en las habilidades que es capaz de desplegar. Pero en el momento que aprendía sí había conciencia, como por ejemplo podríamos mencionar múltiples habilidades deportivas, por ejemplo, que con el tiempo se automatizaron. Bien, remarcando diremos que hay en el aprendizaje implícito una adquisición no intencional de información compleja mediante procesos no conscientes y que genera un contenido cuya posterior recuperación es también inconsciente. Bueno, a continuación los invito a ver un video basado en una entrevista al psicólogo social John Barr, que trabaja actualmente en la Universidad de Yale.
Estados Unidos, donde estudia los fenómenos de automatización en cognición, motivación y evaluación. En dicho video vamos a intentar mostrar algunas generalidades sobre fenómenos mentales inconscientes que den marco al tema que nos ocupa. A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Burke. Eduardo Punset discute con el psicólogo John Burke sobre el nuevo inconsciente y nos revela lo lejos que estamos de conocer las razones de nuestros actos. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se pueden hacer sin conciencia, como conducir un coche o, en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años, y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años. Inconscientemente. Inconscientemente, sin conciencia. La conciencia llegó luego, pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desaparecieran. No se esfumaron y fueron sustituidos por sistemas conscientes, porque la evolución por selección natural no funciona así, sino mediante cambios pequeñísimos que aprovechan siempre que sea posible los sistemas que ya están ahí. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso en la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no... Me voy a casar o no me gusta casarme... Eso es, todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Pero entonces, ¿para qué se utiliza la conciencia? Es decir, si pudimos apañárnoslas para avanzar en la evolución durante la mayoría del tiempo, sin conciencia, ¿para qué sirve la conciencia? Oye. Es una pregunta maravillosa. De hecho, la misma con la que empecé hace 30 años. ¿Para qué sirve la conciencia? Porque por aquel entonces se le atribuía a la conciencia el mérito de todo. Se suponía que marcaba la diferencia entre nosotros y el resto de animales, que era la causante de la civilización, que gracias a ella habíamos llegado a la luna, que era la causa de todo. Pero al demostrar que hay muchas cosas complejas que se pueden realizar inconscientemente, van quedando solamente algunas que son mucho más viables como explicación de lo que hace la conciencia. Ahora se le atribuyen solamente unas pocas cosas, pero son cosas fundamentales, importantísimas. ¿Y cuáles son esas cosas? He aquí lo que se le da mejor a la conciencia, viajar en el tiempo. Gracias a la conciencia, aunque nuestros sistemas inconscientes estén ocupados abordando el presente, el ahora adaptativamente, nuestra mente tiene libertad para retomar el pasado y recordar lo que ha sucedido. O bien desplazarse al futuro y planear lo que haremos mañana, lo que prepararemos para cenar o el lugar al que iremos de vacaciones el sábado que viene. Por eso podemos atravesar la calle o hacer cualquier otra cosa mientras tanto. Así que, como el inconsciente se ocupa también y tan adaptativamente de la situación actual y nos da buenas ideas sobre lo que tenemos que hacer, no tenemos que pensar tanto y tenemos libertad para viajar en el tiempo con la mente. Pero hay que aprender a hacerlo. Vamos, remontarse al pasado o viajar al futuro no es una cosa fácil, ¿no? Es difícil. No, no lo es. Los niños no pueden. ¿Cuándo aprendemos estas cosas? ¿En qué momento? Bueno, hacia los 4 años de edad empieza a surgir esa capacidad. La vemos desarrollarse. En ese punto, uno puede apartarse un poco del presente, dejar de estar condicionado por el ahora y empezar a pensar en el pasado y el futuro, a recordar. A todos nos resulta difícil recordar cosas que nos pasaron antes de los 4 años. Eso es porque no tenemos la habilidad de recordar hasta los 4 años.
Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu consciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas 2 números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la consciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Quería preguntarte algo. Eres psicólogo y realizas muchos experimentos sobre la conciencia y el inconsciente. ¿Te encuentras a menudo con que la persona no sabe o no saben realmente los motivos por los que se comportan de la manera como se comportan? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Me parece que las personas creen saber lo que hacen, pero la mayoría de las veces se equivocan. A menudo se equivocan. Llegamos rápidamente a teorías sobre lo que hacemos. Eso me recuerda a los experimentos de hipnosis que hizo Michael Gazzaniga, el célebre neurocientífico, hace unos 20 años. Por ejemplo, hipnotizaba a alguien y le decía, pongamos que fuera una mujer, cuando cuente 3 y chasquee los dedos te tirarás al suelo y caminarás como un perro. Y contaba 1, 2, 3, ¡chas! Y la mujer ya estaba en el suelo. Inmediatamente, sin embargo, decía, vaya, se me habrá caído un pendiente y por eso estoy aquí. No había elegido estar en el suelo, lo había hecho por sugestión hipnótica, pero una vez se veía a sí misma ahí, buscaba inmediatamente una explicación racional que fuera razonable. Es una pequeña muestra de lo que siempre estamos haciendo. Captamos impulsos que proceden de otro lugar, que guían nuestros actos, pero cuando actuamos siempre tenemos una bonita historia para justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando le dices a alguien, tal vez hayas actuado así porque ha pasado tal y tal cosa en tu entorno. Bueno, cuando le dices eso suele reírse, ¿no? Así es, sí. ¿Podrías darme un ejemplo de esto? ¿De algo en el entorno que te lleve a comportarte de un modo concreto? Sí. En un estudio se lograba que los participantes pensaran en personas importantes para ellos, como su madre, su padre, su pareja, sus hijos. Sabíamos previamente que cuando pensamos en tipos de personas diferentes, se nos activan objetivos en la mente sin que lo sepamos. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestros padres, queremos complacerlos, impresionarlos. Queremos que se sientan orgullosos de nosotros. Así que hicimos que los participantes en el experimento pensaran en su madre, con preguntas como, ¿dónde vive? Háblame de su apartamento. ¿A dónde va a hacer la compra? Con esto, haciéndoles pensar en su madre, les activábamos el objetivo de hacerla sentir orgullosa. Y si luego les pedíamos que hicieran algo, se esforzaban mucho más. Se lo tomaban muy en serio. Es increíble. Mucho más que las demás personas. En cambio, si hacíamos que pensaran en un amigo, normalmente uno quiere ayudar a sus amigos. El objetivo que tenemos respecto a nuestros amigos es ayudarlos. Si les pedíamos a los participantes que pensaran en un amigo con preguntas como ¿dónde vive? ¿Dónde coge el autobús? Y luego les decíamos, perdona, ¿te importaría ayudarme con otro estudio? Tal vez dure otra media hora, porque el estudio lo hacíamos en el aeropuerto. Nos decían que sí o que no, y luego les decíamos, el motivo por el que has accedido es porque antes pensabas en tu amigo. Esta es la teoría. Pero se reían y decían, no, que sepas que el motivo por el que te ayudo es porque estoy aquí sentado en el aeropuerto sin nada que hacer. ¿Por qué no iba a ayudarte? Por supuesto, soy una persona a la que le gusta ayudar, por eso te he echado un cable. El caso es que inmediatamente daban con una historia para explicarlo. Y necesitamos esta especie de narrativa, porque si no, nos acongoja pensar que otras cosas u otras personas controlan lo que hacemos. Si hablas de una reacción visceral, probablemente lo que quieres decir es que hay una especie de separación entre el acto habitual de pensar conscientemente y los órganos biológicos que nos hacen pensar inconscientemente. Oye, ¿hay de verdad una separación anatómica entre los dos?
No, no lo creo. Hasta ahora nadie la ha encontrado, aunque muchos han buscado la base neurológica de la conciencia para saber en qué células o qué neuronas estaba localizada. Pero lo que estamos descubriendo es que hay muchas similitudes entre lo que hacemos inconscientemente y lo que hacemos conscientemente. Es casi como si los procesos conscientes utilizaran los inconscientes, recurrieran al sistema antiguo y por eso hubiera un parecido tan grande entre ambos. No se trata de la antigua noción freudiana del inconsciente que hablaba de un sistema totalmente diferente, con sus propias reglas y mecanismos que interfería con la conciencia. En realidad se trata del mismo cerebro, la misma mente que normalmente funciona inconscientemente, pero a la que se puede acceder conscientemente para hacer otra cosa distinta a lo habitual. Sin embargo, la parte consciente accede y recurre al antiguo sistema para sus propios objetivos. O sea que estás intentando convencerme de que puedo tener impresiones implícitas que no sean conscientes y que afecten mi actuación consciente, sin embargo. Tú lo has dicho, así es. ¿Y qué hay de nuestro libre albedrío, entonces? La capacidad de obrar por reflexión y elección. La libertad de ser responsable de algo. Quedaría en entredicho esta idea, ¿no?, de la libertad. ¿Lo cuestionaría la libertad? Lo más importante de esta investigación son las implicaciones que tiene para el sistema legal, para la responsabilidad personal, para la moralidad. De hecho, se está generando mucho debate ahora mismo sobre todo este tema entre los expertos, por Internet, en los blogs. ¿Qué repercusión tiene esto sobre la responsabilidad personal? ¿Y hasta qué punto tiene en cuenta el sistema judicial que a veces se trata de cosas que las personas no pretenden hacer o no querrían hacer? Es un asunto muy interesante. ¿Qué pasa con eso que nunca creímos que fuera cierto? La publicidad subliminal, la llaman subliminal. Decían que nos mostrarían por la tele algo que no íbamos a ver, pero cuyo mensaje nos instaría de un modo invisible a beber esto, o a hacer aquello, o a tomar un producto y no otro. ¿Qué creemos ahora sobre lo subliminal? ¿Hemos cambiado nuestra idea? Eso creo, pero cabe decir que no es necesario lo subliminal para lograr que algo influya en la gente sin saberlo. Te daré un ejemplo. Uno de los factores que contribuyen al problema de la obesidad, por lo menos en Estados Unidos, donde verdaderamente es un problema, son los anuncios de alimentos, especialmente para niños. Pero también para adultos. Hicimos un estudio el año pasado que publicamos en verano y que demostraba que... Bueno, ¿qué pasaba si le ponías a la gente un fragmento de una comedia con Jim Carrey, por ejemplo, durante 5 minutos? Y entre medio les ponías anuncios de McDonald's o de comida rápida como si fuera cualquier otro programa de televisión. O bien no ponías anuncios. Les pedimos a la gente que mirara la televisión y les dimos un bol lleno de galletas saladas o de algo para picar. Pues resulta que si había anuncios de comida, comían un 45% más. Eso es muchísimo. Imagina que estás en casa comiendo y mirando la tele. Estos anuncios te hacen comer un 50% más de lo que comerías normalmente, día tras día, día tras día. Y sin ser consciente de ello. Funciona con los niños igual que con los adultos. No tienen ni idea de lo que les hace comer más. Sin embargo, la hamburguesa del McDonald's está ahí. Y se ve perfectamente, no es subliminal. Ni lo son las patatas fritas o lo que sea del anuncio. Está ahí y te lleva a comer más. La gente no lo cree y por tanto no se protege ni defiende contra ello. Así que lo subliminal funciona. Pero tiene un efecto tan débil que ¿quién lo necesita? ¿Para qué? Pudiendo utilizar el efecto grande y fuerte de lo superliminal, que funciona todavía mejor. Y bueno, digamos entonces que ha cambiado el concepto que teníamos de lo subliminal, ¿no? Sí, se ha vuelto mucho más potente, porque abarca todos los efectos de los que no somos conscientes, no solamente los que no podemos ver. Una de las funciones de la consciencia es seleccionar comportamientos que puedan automatizarse y volverse inconscientes. John Bargh. Sintetizando lo visto en el video, podemos decir que los procesos cognitivos implícitos son procesos que tienen lugar sin necesidad de atención selectiva o control consciente y voluntario en la realización de una tarea. Son procesos que se activan interna o externamente y una vez activados pueden funcionar de forma independiente
con la ventaja de poder desarrollar otras tareas en paralelo. Su carácter es dependiente del contexto y están guiados por la información básicamente estimular y sensitiva. En cambio, los procesos explícitos son controlados y requieren de la participación activa del individuo, de su atención y esfuerzo voluntario, por lo que la cantidad de información que manejan es limitada y son procesos donde predominan el pensamiento consciente, las creencias y el conocimiento. Bueno, ahora vamos a ver el fenómeno de priming, que es un fenómeno bastante importante a la hora de estudiar el aprendizaje implícito. Este fenómeno consiste en exponer a alguien a un cierto estímulo que, sin que esta persona sea consciente de ello, no va a ser consciente de ello, va a influir en las respuestas que tenga ante estímulos posteriores. Priming responde a un paradigma experimental donde dos palabras aparecen juntas o en proximidad. La primera palabra va a recibir el nombre de prime, que es un equivalente a cebador. En una pistola antigua ceba la pólvora para que se dispare. Y la segunda recibe el nombre de meta, target, que recibe el efecto del cebador. Las personas presentan mejor rendimiento en cuanto a velocidad de respuesta o precisión si han sido expuestas previamente a estímulos. O sea, a algunos estímulos previos que faciliten la velocidad de respuesta. Vamos a ver un ejemplo. Después de ver la palabra amarillo, es más probable que las personas tiendan a responder banana si se les pregunta por una fruta. Bueno, además el priming puede ser perceptivo o semántico. Ahora los invito a ver un video sobre el fenómeno de priming. Hoy vamos a hablar de ciertos funcionamientos del cerebro que hacen que tomemos decisiones sin percatarnos de ello. Es lo que se denomina priming o predisposición inconsciente. El priming se refiere justamente a la predisposición del cerebro para asociar conceptos. Priming. Para empezar a comprender el concepto de priming, vamos a ver un experimento que hizo el psicólogo social Rob Holland en la Radboud University de Holanda. Aquí podemos observar a dos sujetos experimentales que están respondiendo unas preguntas, pero en verdad las respuestas no tienen nada que ver con el experimento. Lo importante está en el ambiente en el que se encuentra cada uno. La cabina del sujeto experimental número 1 ha sido rociada con un refrescante aroma a limón, pero la cabina del sujeto número 2 no ha sido rociada con ningún tipo de perfume. En cualquier momento, el profesor Holland va a pedir a sus colaboradores que dejen de responder las preguntas y que se trasladen a la mesa. Es verdad que hay sujetos experimentales más dóciles que otros. Bien, ahora vemos cómo los ayudantes del científico se instalan en la mesa central y comienzan con la siguiente fase del experimento. En este punto, se los hace esperar unos supuestos resultados. Para pasar el rato cuentan con unas galletas. Lo que ellos no saben es que el verdadero experimento sigue en marcha. Como podemos ver, el sujeto experimental número 1 limpia las migas que caen de las galletitas con mucha mayor frecuencia que su compañero. Es el mismo sujeto que estuvo expuesto anteriormente a un leve aroma a limón. Pero, ¿por qué ocurre esto? La idea es que nuestro cerebro asocia el olor a limón con productos de limpieza. Estar expuestos a un olor así trabaja inconscientemente, y de ahí que se observe un comportamiento más pulcro en aquellos que han sido sometidos a ese tipo de aroma. Todo esto sucede sin que nosotros nos percatemos, no al menos de modo consciente. Los seres humanos hemos sobrevivido generación tras generación gracias a ese mecanismo que puede, con muy poca información, tomar decisiones por nosotros. Esta supercomputadora es la que nos dice que saltemos al cordón si uno está cruzando la calle y viene un auto a toda velocidad. Uno no se pone a calcular la velocidad del auto, el ángulo con el cual viene, la distancia al cordón, si tiene que contraer la pierna.
simplemente saltamos y listo. Lo que pasa es que a veces esa información es difícil de transmitir al resto del cuerpo. El psicólogo John Bargh hizo un test en el que se le pedía a un grupo de estudiantes que formara una oración con 4 palabras a partir de un grupo de 5 palabras. En los primeros 5 carteles había frases como zapatos, da, cambia, viejos, los, que, si le sacamos una palabra, forman la oración cambia los zapatos viejos. O había otras 5 palabras, gris, usé, me, sobre todo, un, que podían formar la frase usé un sobre todo gris. Sin que los sujetos lo notaran, se medía la velocidad a la que entraban caminando hacia la mesa y luego la velocidad a la que salían. Lo realmente notable era que después de armar frases con palabras como gris o viejo, los sujetos experimentales salían caminando a una velocidad menor a la cual entraron. En otros casos, aparecían otras palabras, solos, bingo o arrugas. Se trata de palabras que se asocian, todas ellas, a la vejez. Ninguno de los sujetos del experimento se percató de esto, pero el inconsciente sí. Durante el test, sin que lo supiéramos, parte del cerebro se puso a pensar en la vejez y le mandó instrucciones al resto del cuerpo para que se comportara de tal modo. En todos estos casos estamos hablando de priming, es decir, la predisposición inconsciente sobre nuestro comportamiento. Lo que consideramos libre albedrío no es más que una ilusión. Muchas veces funcionamos con una especie de piloto automático y mucho de lo que pensamos y actuamos es en realidad inconsciente. El efecto priming se utiliza de muchos modos experimentalmente, pero los más usados son el denominado perceptual y el denominado conceptual. Un ejemplo de priming perceptual es la presentación de imágenes, por ejemplo, de manzanas, para luego verificar en una segunda instancia si el reconocimiento de la palabra manzana se produce de una manera más rápida que ante la presentación de otra palabra. ¿Sí? Este sería un priming perceptual directo, porque estamos presentando imágenes pertenecientes a la palabra o la misma palabra, por eso se llama priming directo. En el priming conceptual se presentará, por ejemplo, la palabra casa, ¿sí? Y se supone que palabras como ventana, por ejemplo, se activarán más rápidamente que la palabra México o lagartija, que se supone mantienen menor relación con el concepto casa. Ahora, si nosotros pensamos, acá estaríamos hablando de un priming conceptual, pero de un priming indirecto, donde estamos presentando la palabra casa y estamos presentando otras palabras que se activan más rápidamente, pero que no son directamente la palabra casa, como ventana, puerta, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros pensamos que aprendizaje implícito consiste en asimilar la repetición de regularidades ambientales, donde dichas relaciones de, por ejemplo, un evento A y uno B, que pasan inadvertidos para la conciencia, el efecto priming es de mucha utilidad para los experimentos que buscan determinar si dichos aprendizajes se producen efectivamente de esta manera. Una forma de impedir que los estímulos presentados sean conscientes para el sujeto de investigación es provocando una reducción del tiempo de presentación de, por ejemplo, una imagen o una palabra, a una cantidad de tiempo que impida a la percepción captar conscientemente el estímulo. Ese tiempo suele rondar por debajo de los 200 milisegundos, de manera que si se presenta la palabra casa en un tiempo en el que el sujeto no puede reconocer el estímulo, pero que en una segunda fase responde más rápidamente ante estímulos como ventana, implicaría que el estímulo, a pesar de no poder ser reconocido conscientemente, igualmente ha producido el efecto priming. También existen otras formas de interferencia en la identificación del estímulo denominadas enmascaramiento. Dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, la denominada degradación del estímulo, consistente en degradar su apariencia física. Se puede conseguir esto separando letras que conforman la palabra o reduciendo el contraste entre la palabra y el fondo sobre la que se presenta. Y también se puede presentar la palabra en un ángulo extraño.
Otra forma de enmascaramiento es el denominado retroactivo, donde la presentación de otro estímulo inmediatamente después del estímulo objetivo interfiere con el proceso de reconocimiento. También podemos generar enmascaramiento produciendo un resplandor de luz inmediatamente después de la palabra o imagen presentada. Otra forma puede ser superponer un montón de puntos negros situados de manera aleatoria encima de la imagen o la palabra, de manera que sus efectos actúen sobre el nivel de detección de la característica visual, provocando escasez de reconocimiento del estímulo y dificultando su identificación. Si a condicionamiento nos referimos, el marco teórico en cada época ha sesgado la búsqueda de datos y sus interpretaciones, acomodándolas a la concepción reinante en cada momento. La conciencia primero fue considerada irrelevante y después indispensable para todo tipo de aprendizaje asociativo por condicionamiento. En la actualidad no es posible tomar una postura sólida, ¿sí? Lo cierto es que en ocasiones parece posible el aprendizaje asociativo inconsciente, al menos en algunos casos, y sobre todo en el condicionamiento clásico. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, bueno, ya las características del mismo han sido vistas en clases anteriores. Habitualmente la conciencia no formaba parte del marco explicativo manejado por los investigadores. Ya con el cambio de paradigma teórico y la mayor influencia del cognitivismo, introducida a partir de los años 60 por el enfoque del procesamiento de la información, el paradigma del procesamiento de la información, la idea de la irrelevancia de la conciencia comenzó a ser discutida y sustituida por la opuesta. Bueno, ustedes ahí en el texto tienen una serie de aproximaciones cognitivas al condicionamiento clásico, donde las investigaciones avalan la necesidad de la conciencia. Habiendo llegado estos autores a la conclusión de que sin conciencia de las contingencias de estímulo condicionado y estímulo incondicionado no tiene lugar condicionamiento alguno. Pero en la actualidad esta posición parece ser cada vez menos sostenible. Y los datos más significativos acerca de la posibilidad de que se dé el aprendizaje inconsciente proviene de una variedad distinta de asociación que suele denominarse condicionamiento evaluativo. Este tipo de condicionamiento es un cambio en la valencia de un estímulo debido al emparejamiento reiterado de un estímulo neutro con un estímulo incondicionado. El condicionamiento evaluativo es por tanto el resultado de una asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Este puede explicar muchos fenómenos que implican una evaluación, como pueden ser el cambio de actitudes o de preferencias en las personas. Generalmente un estímulo condicionado adquiere propiedades, ¿no?, de preferencias positivas cuando se empareja con un estímulo incondicionado positivo. Y de forma simétrica adquiere propiedades aversivas o negativas cuando se empareja con un estímulo incondicionado negativo. Acá hay que hacer la aclaración de que para que no se haga consciente o para lograr que este apareamiento entre el estímulo condicionado y el incondicionado pase inadvertido para la conciencia, debe ser, sobre todo en el caso de los estímulos incondicionados aversivos, lo suficientemente débil para no generar que el sujeto advierta rápidamente que el estímulo está relacionado con un estímulo incondicionado. Si nosotros emparejamos un estímulo condicionado, un tipo de fotografía o de imagen, con shock eléctricos muy fuertes, enseguida el sujeto de investigación va a tomar conciencia de que esto está asociado con los shock. ¿Sí? Los estímulos visuales utilizados en la mayoría de los experimentos de condicionamiento evaluativo tienen la función de detectar los cambios. Estos estímulos van a incluir fotografías de rostros humanos, personajes de dibujos animados, pseudopalabras, imágenes de alimentos, etc. La forma en la que se muestran los estímulos constituye una de las condiciones que determina el impacto en la evaluación
en la evaluación emocional de las personas. Pasemos a un ejemplo. Lewicki presentaba fotografías de personas acompañadas de descripciones de su personalidad, carácter, amable en algunos casos, o por ejemplo eficientes en otros. Para algunos sujetos, todas las personas amables tenían pelo largo y las eficientes pelo corto. Y para otros al revés. ¿Qué quiere decir? Se les presentaba imágenes, las personas no sabían que se estaba por producir este apareamiento, pero se presentaban imágenes de personas con pelo largo, entre otras imágenes. Las de pelo largo siempre tenían referencias, por ejemplo, sobre el carácter amable, palabras como amable, bueno, etc. ¿Sí? Pero que eran presentadas en forma subliminal. Bueno, posteriormente, al tener que pronunciarse sobre la descripción de nuevos individuos con pelo largo y pelo corto, como amables o eficientes, estaban más de acuerdo con la covariación inicial de cuando se invertía. ¿Sí? Cuando les presentaban una persona con pelo largo a los sujetos de investigación, solían, estadísticamente en forma significativa, solían decir que las personas de pelo largo eran amables, buenas personas, parecían buenas personas. Se les preguntaba qué le parecía a esa persona. Y las de pelo corto, esto parece una persona eficiente, responsable, etcétera, etcétera. Ahí se estaría verificando un aprendizaje evaluativo sin mediar la conciencia. Bueno, pero después, en el post-informe subjetivo, no parecían haberse dado cuenta de la relación entre el tamaño del pelo y la supuesta personalidad. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de condicionamiento evaluativo donde la conciencia no interviene. Otras evidencias que se utilizan para formular la hipótesis de la no necesariedad de la conciencia sobre las contingencias asociadas son la inducción del miedo y la ansiedad ante estímulos condicionados, que son presentados en forma enmascarada y que se asocian a estímulos incondicionados aversivos, siendo presentados los estímulos condicionados de manera que el sujeto no los perciba conscientemente. Mediante estos procedimientos, al ser presentado nuevamente en una segunda instancia el estímulo condicionado, provoca la respuesta condicionada que se mide por la respuesta galvánica de la piel, que en el texto figura como RPG. ¿Sí? Es una respuesta galvánica de la piel que se desata en emociones como el miedo, la ansiedad, el enojo. Esto es el cambio en el calor y la electricidad que transmiten los nervios y el sudor a través de la piel, y que a su vez esto es susceptible de ser medido experimentalmente. O sea, si en una segunda instancia la presentación del estímulo condicionado provoca una reacción de miedo que se mide por la RPG, diremos que el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado aversivo se han asociado sin necesidad de conciencia. Otras evidencias se muestran en el caso de pacientes amnésicos con incapacidad de recordar en el corto plazo, donde se les expuso a la asociación de estímulos condicionados e incondicionados, manteniendo intacta la adquisición de respuestas condicionadas pese a no poder describir la contingencia aprendida. Un tipo de experimento consiste en presentar un sonido, estímulo condicionado, e inmediatamente producir un soplido dirigido a los ojos del paciente, estímulo incondicionado, lo que va a provocar un parpadeo como reflejo, ¿sí? Que sería la respuesta incondicionada. Y luego de sucesivos ensayos es presentado el sonido sin el soplo sobre los ojos, provocándose el parpadeo, respuesta condicionada, sin tener el paciente el mínimo recuerdo del apareamiento de estímulo condicionado e incondicionado. Otro ejemplo es el de condicionamiento espinal, ¿sí? Esto está referido a un paciente que, pese a haber sufrido una grave lesión en la médula espinal a la altura de la octava vértebra torácica, lo que le impedía sentir cualquier estímulo en la mitad inferior del cuerpo, desarrolló un tipo de respuesta condicionada que se esperaba de él, dado que tenía dificultades a la hora de orinar. No se activaban los músculos
que provocarían la orina. Entonces lo que se hizo fue provocar una tenue descarga, muy leve descarga eléctrica en el muslo, seguida de una más fuerte. Recordemos que el paciente no tenía posibilidad de sentir nada. Una más fuerte a la altura de la vejiga, lo que hacía que se controlara la micción, ¿sí? Esto se hizo sucesivas veces y se logró que ante el toque suave de electricidad en el muslo se activara la función de la orina. Ahí tenemos otro ejemplo de condicionamiento clásico donde no estaría mediando la conciencia. En relación al condicionamiento operante o instrumental, también a lo largo de los años, como ocurriera con el condicionamiento clásico, se debatió sobre la necesariedad o no de la conciencia en seres humanos. Hay experimentos como el de Spartal, que voy a describir simplificándolo, ¿no? Donde se les pedía a los sujetos experimentales que ante tareas dificultosas, de las que estos no tenían información, oprimieran una tecla u otra, si por ejemplo había que marcar una opción correcta, ¿sí? Haciéndoles una devolución cuando la respuesta lo era, o sea, cuando era correcta. Eso era el reforzador. Pero en realidad se estaba midiendo la fuerza con la que oprimían la tecla, logrando paulatinamente el moldeamiento de la fuerza esperada al oprimir dicha tecla, por lo cual se supone que no hay conciencia de las contingencias aprendidas. Referido a esto, le voy a contar una anécdota personal que podría ser un ejemplo de esto. Tómenlo con pinza. Recuerdo que hace años atrás les pedí a los alumnos, porque estábamos viendo el tema de condicionamiento operante, que ellos intentaran producir sobre mí algún tipo de condicionamiento mientras daba la clase. Entonces me retiré, los dejé que ellos debatieran y charlaran sobre cómo hacerlo, y cuando me dijeron que vuelva, comencé a dar la clase. Terminé de dar la clase y les pregunté ¿y el condicionamiento que habíamos pactado? Entonces ellos me cuentan que yo, y me di cuenta luego, había terminado dando la clase para un grupo de 4 o 5 alumnos que estaban en un rincón, debido a que ellos eran los únicos que me hacían devoluciones, me asentían con la cabeza, me prestaban atención. Lograron que yo, sin darme cuenta, terminara dando la clase solo para un grupo de alumnos. La verdad que estuvieron muy ingeniosos. En un trabajo pionero, Rebord, en 1967, presentó a un grupo de participantes diferentes cadenas de letras que debían memorizar. Y después de una fase de entrenamiento, les informaba que éstas se habían construido de acuerdo con un conjunto de reglas, ¿sí? Y les pedía que clasificasen un nuevo conjunto de cadenas que se les presentaba como pertenecientes o no a la gramática. Los resultados mostraron que los participantes clasificaban las cadenas con una precisión mayor que la esperable por azar, aunque no eran capaces de verbalizar las reglas. Rebord etiquetó este conocimiento como aprendizaje implícito y lo caracterizó como la adquisición de un comportamiento eficiente con estímulos complejos y con la ausencia casi completa de conocimiento verbalizable acerca de él. Para finalizar y reiterando, diremos que el aprendizaje implícito es la adquisición de conocimiento que tiene lugar en gran medida con independencia de los intentos conscientes por aprender y en ausencia de conocimiento explícito sobre lo que se adquiere. Las personas tienden a saber más de lo que informan. Este sistema primario de aprendizaje, a diferencia del aprendizaje explícito, se caracteriza por ser más antiguo en la filogénesis, común a todas las especies, más antiguo en la ontogénesis, ya que surgiría antes que el aprendizaje explícito. Los bebés detectan irregularidades en el ambiente de las cuales no son conscientes, independiente de la edad y el desarrollo cognitivo.
Su funcionamiento no cesa con la adquisición de nuevas funciones cognitivas, independiente de la cultura, la instrucción y el coeficiente intelectual. Es un tipo de aprendizaje universal sin diferencias individuales. Es más robusto que el sistema cognitivo explícito. Se conserva donde las funciones explícitas se ven alteradas por disfunciones cognitivas. Es más duradero en sus efectos que el explícito y menos susceptible a interferencias con otras tareas. Es más económico desde el punto de vista cognitivo o energético. Bueno, así damos por finalizado el trabajo práctico sobre aprendizaje implícito. Les agradezco vuestra atención.